China, que oficialmente no era una colonia, se encontraba en una situación de progresiva colonización, gracias al control que las potencias europeas ejercían sobre el gobierno, el cual era básicamente un títere. De hecho, buena parte del territorio chino fue desgajado de una u otra forma a partir de 1870. China tenía una cultura milenaria que había sobrevivido a toda clase de amenazas extranjeras. De una forma u otra, por mucho que cambiara la persona, la dinastía y la etnia que ejercía el poder, la cultura china había salido airosa de las influencias extranjeras. De hecho, los conquistadores siempre habían acabado por someterse a la tradición china. En cuanto a la independencia, la Revolución China de 1949 o Revolución Comunista China fue el resultado de la larga Guerra Civil China, iniciada en 1927, en la que se enfrentaron los nacionalistas de Kuomintang, encabezados por el generalísimo Chiang Kai-shek, y los comunistas del PPCH de Mao Zedong, y que se saldó con la victoria de estos últimos, que instauraron la República Popular China, proclamada en Pekín el 1 de octubre de 1949, mientras que Chiang Kai-shek y sus partidarios se refugiaban en la isla de Taiwán, donde fundaron la República de China, conocida durante los primeros decenios de la Guerra Fría como la China nacionalista opuesta a la China comunista. Japón. En cuanto a la colonización, el Imperio Colonial Japonés o Imperio Colonial Nippon es el nombre que recibe el conjunto de colonias de ultramar establecidas por el Imperio de Japón en Oceanía, el sudeste asiático, Asia Oriental y parte insular de Asia del Norte desde 1895. Esencialmente para los europeos, Japón estaba fuera del camino y no tenía importancia real. La única razón por la que los Estados Unidos los obligó a abrir fue porque literalmente eran todo lo que quedaba, y los Estados Unidos querían tener sus propios puntos de apoyo en Asia. En cuanto a la independencia, políticamente cubre el antiguo periodo desde el orden de la Restauración, el 3 de enero de 1868, pasando por la expansión de Japón por el Océano Pacífico y el Océano Índico, hasta la rendición formal el 2 de septiembre de 1945, cuando se firmó el instrumento de rendición. El Día de la Victoria sobre Japón, también conocido como el Día de la Victoria en el Pacífico, es el día en el que el Imperio de Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, en efecto, terminando la guerra. El 15 de agosto de 1945 Japón se rinde, entonces es la fecha descrita como el Día de la Victoria sobre Japón y tal en periódicos en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El Estado saudita comenzó en la península arábiga alrededor de 1750. El gobernador local Muhammad bin Saud unió fuerzas con el reformador islámico Muhammad ibn Wahab, creador del wahabismo, para crear una nueva entidad política. Durante los siguientes 150 años, las fortunas de la familia Saud cayeron varias veces, mientras los gobernadores sauditas peleaban con Egipto, el Imperio Otomano y otras familias árabes para el control sobre la península. Para el 1902, Abdulaziz bin Saud capturó Riyadh, la capital de la dinastía Al-Saud de la familia rival Al-Rashid. Continuando sus conquistas, Abdelaziz dominó Al-Sa'á, el resto de Nejd entre 1913 y 1926. Mediante el Tratado de Jeddah, firmado el 20 de mayo de 1927, el Reino Unido reconoció la independencia del reino de Abdelaziz, entonces conocido como el reino de Hijaz y Nejd. En 1932, estas regiones fueron unificadas como el Reino de Arabia Saudita, y hoy en día Arabia Saudita disfruta de una intensa relación económica con muchas naciones occidentales gracias al petróleo. Egipto. Se creó en la región del río Nilo hace más de 5.000 años, en donde se encontraban dos reinos, los cuales eran dirigidos por reyes diferentes. El faraón Narmer conquistó el Nilo y los dos reinos se convirtieron en uno solo. En el siglo IV a.C., Egipto fue conquistado por Alejandro Magno y de esta manera se dio el inicio del periodo helénico. Alejandro Magno fundó Alejandría, la que fuera capital del Egipto durante varios siglos. Tras su muerte, Ptolomeo tomó el poder de Egipto, donde duró casi 400 años, desde el 332 a.C. hasta el 30. El periodo helénico finalizó con la derrota en la batalla naval de Accio de la última Ptolema, y comienza el periodo romano, donde comenzó en el año 30 bajo el mandato de Augusto y continuó con sus sucesores. El periodo romano duró hasta el año 395, ya que el Imperio Romano se dividió en dos. Desde el año 641 hasta el 1517,
Egipto fue gobernado por los árabes, también por la dinastía de los mamelucos. En 1798, los ejércitos napoleónicos conquistaron Egipto, aunque tras un periodo de inestabilidad entre Europa, turcos y mamelucos, Egipto consigue la independencia. Y el Reino Unido controla Egipto aproximadamente en 1882, cuando invadieron las fuerzas europeas para formar el régimen de Hadib, contra el crecimiento nacionalismo. Y en 1914, como resultado de la declaración de guerra contra el Imperio Otomano, Gran Bretaña declaró un protectorado sobre Egipto. Y para el 28 de febrero de 1922, Egipto declaró su independencia y el Reino Unido lo reconoce y el sultán Faúd es proclamado rey. Israel. Tras su victoria en la Guerra de los 6 días de 1967, Israel ocupó militarmente Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este, los Altos de Golán y la península del Sinai. Inmediatamente después de su conquista, Israel anexó unas 7.000 hectáreas de terrenos cisjordanos al término municipal de Jerusalén, en clara violación del derecho internacional. Esta anexión se realizó dejando fuera los grandes núcleos de población palestinos e incorporando zonas poco pobladas con el objetivo de incorporar tanto territorio y tan poca población palestina como fuese posible. El primer asentamiento israelí en territorio ocupado tras la Guerra de los 6 días fue Kfar Etzion, creado por el gobierno del Partido Laborista Israelí, ya en septiembre de 1967. En 1995, Isaac Rabin y Yasser Arafat firmaron los acuerdos de Oslo, según los cuales Cisjordania quedaba dividida de manera provisional en 3 zonas diferenciadas. El área A es de control administrativo y policial palestino, el área B es de control administrativo palestino y control militar israelí, y el área C es de control administrativo militar e israelí. Filipinas. Los primeros asentamientos españoles permanentes en la isla de Cebú empezaron con la expedición de Miguel López de Legazpi en 1565, quien con tan solo 5 barcos y 400 hombres acompañados de 5 monjes agustinos y reforzado en 1567 por otros 200 soldados pudo repeler a los portugueses y comenzar la era de la colonización española que duraría más de 3 siglos. El territorio de las Filipinas fue gobernado por el Virreinato de Nueva España desde 1565 hasta la independencia de México en 1821. Hasta entonces las islas eran administradas desde la Ciudad de México y controladas a través del puerto de Acapulco, en la costa novohispana del Pacífico. No fue hasta la independencia de México cuando pasaron a ser administradas directamente por Madrid. La Declaración Filipina de Independencia ocurrió el 12 de junio de 1898 en las Filipinas, cuando las fuerzas revolucionarias filipinas bajo el general Emilio Aguinaldo proclamaron la soberanía y la independencia de las Filipinas del dominio colonial de España, después de que ésta fuera derrotada en la batalla de Cavite durante la Guerra Hispano-Estadounidense. Líbano formó parte del Imperio Otomano hasta el año 1916, momento en el cual pasó a formar parte del mandato francés de Siria y Líbano. En el año 1943 consiguió su independencia cuando Francia cae en manos alemanas. En el año 1941 se anunció que el Líbano sería independiente bajo la autoridad de Francia Libre. Se celebraron elecciones en el 43 y el nuevo gobierno abolió unilateralmente el mandato. Marruecos. En 1912, después de la primera crisis marroquí y la crisis de Agadir, el Tratado de Fez fue firmado, dividiendo la zona en un protectorado español y francés. En 1956, tras 44 años de gobierno francés, Marruecos obtuvo su independencia y poco después invadió los territorios bajo dominio español. Marcha Verde, civiles enfrentándose a tropas. Iniciándose posteriormente la guerra con el Sahara Occidental, Frente Polisario, hasta el alto fuego de 1992. Marruecos ha seguido con una política dirigida a la conquista de los territorios que consideran propios. Singapur. En 1963, este país consiguió la independencia total y se integró en la Federación de Malaya, pero 2 años después, en el año 1965, se separó de la federación por discrepancias con el gobierno federal y se convirtió en estado soberano.
Turquía. La Guerra de Independencia Turca, también conocida como Campaña Nacional, es un periodo de la historia de Turquía que se extiende desde la derrota del Imperio Otomano a manos de los aliados en la Primera Guerra Mundial hasta la declaración de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. El Tratado de Lausana también llevó al reconocimiento internacional de la soberanía de la nueva República de Turquía, como Estado sucesor del difunto Imperio Otomano. La República de Turquía fue fundada como un Estado-nación con el modelo revolucionario francés. Rusia. Iván III de Rusia, líder y el primero en adoptar este título por las amplias conquistas que realizó, comenzó su conquista hacia el este, y en 1530 la frontera rusa se extendía ya hasta el río Pechora por el norte. El primer emperador de Rusia, Iván IV, se lanzó hacia el sur y conquistó la ciudad de Kazán y los últimos vestigios del comato mongol de la Horda de Oro. Iván IV conquistó Kazán y las cuencas de los ríos Valga y Kama, y es aquí cuando comienza la gran colonización de Siberia, y para el siglo XVI su frontera avanzó hacia la parte occidental de la Siberia del Este, hasta colonizar la cuenca del río Obi. En el siglo XVII llegaron al mar Ojotsk y en 1639 alcanzaron el Océano Pacífico. Para el año 1790 ya habían asentamientos rusos en Alaska, y para el siglo XIX Rusia había conquistado Finlandia después de una guerra contra Suecia y lo que hoy es Moldavia. Y llegó su independencia tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 al firmar el tratado para abolir la URSS y constituir la Comunidad de los Estados Independientes. Emiratos Árabes Unidos. Este territorio, antes de pasar bajo influencia británica, estuvo habitado por belicosas tribus árabes, gran parte de las cuales se dedicaban al saqueo de los barcos mercantes que pasaban por sus costas, por lo que la misma se conocía como Costas de los Piratas. En 1820 el Reino Unido firma el primer tratado de paz con los jeques de las tribus del país para poner fin a estos actos de piratería, pero el tratado que supondría el comienzo del protectorado británico sería el de la Tregua Marítima Perpetua, en mayo de 1853, por el que el Reino Unido se hacía cargo de la protección militar del territorio, y el de marzo de 1892 el acuerdo exclusivo que garantizaba el monopolio sobre el comercio y la explotación de los recursos para los británicos. El 30 de marzo de 1968 los 7 emiratos, junto con Qatar y Bahrein, organizaron la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, pero esta federación desaparece al independizarse Qatar y Bahrein. Los antiguos estados de la tregua fueron un protectorado del Reino Unido de 1853 a 1971, año en que 6 de ellos se independizaron, formando una nueva federación llamada los Emiratos Árabes Unidos. Sudáfrica. Después de que España, Portugal, Francia e Inglaterra se lanzaran a la conquista de América en el siglo XVI, los holandeses exploraron las tierras africanas con el objetivo de establecerse ahí y aumentar la producción. Al llegar a Sudáfrica, la población autóctona, principalmente miembros de las tribus Khoikhoi y Hotentotes, intentaron oponerse a la llegada de los colonizadores, pero poco podían hacer ante las armas de fuego. A principios del siglo XIX, los británicos consiguieron el control del Cabo de Buena Esperanza. Su principal objetivo era asegurar el puerto para controlar las rutas comerciales a la India, pero con el tiempo fueron ocupando más territorio en el interior. El descubrimiento de minas de oro y diamantes hizo aumentar el interés de las potencias europeas por la región. Holandeses e ingleses se disputaron el gobierno de Sudáfrica durante décadas. En 1902, Holanda y el Reino Unido firmaron el Tratado de Vereeniging, que ponía fin a la guerra pero dejaba de lado a los pueblos indígenas. La población negra no obtuvo una representación plena hasta las elecciones democráticas de 1994. El territorio siguió siendo una colonia subordinada a la corona británica hasta 1962, cuando se constituyó oficialmente la República de Sudáfrica, un país desvinculado políticamente del Reino Unido. La independencia de Vietnam terminó a mediados del siglo XIX, cuando el país fue colonizado por el Imperio francés. La administración de Francia impuso significativos cambios políticos y culturales en la sociedad vietnamita. Sin embargo, los franceses ignoraron las llamadas por la independencia y los derechos civiles, lo que llevó al pronto surgimiento de movimientos políticos nacionalistas, entre los que surgieron líderes como Phan Boi Chau, Phan Chu Trinh y el emperador Ham Nhi. Pero los franceses mantuvieron el dominio de sus colonias hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron la península Indochina. Los
recursos naturales de Vietnam fueron explotados por Japón para sus campañas militares en Birmania, Malasia e India. Posteriormente, un movimiento nacionalista en la insurgencia bajo el liderazgo de Ho Chi Minh desafió a los franceses bajo las ideas de independencia y del comunismo. Después de la derrota de Japón, las fuerzas nacionalistas de Indochina se enfrentaron a Francia en lo que se llamó la Primera Guerra de Indochina de 1945 a 1954, en la que en la batalla de Dien Bien Phu se dio una derrota de los franceses, de la que siguió una retirada de sus colonias. Sin embargo, los países que habían combatido en esa Primera Guerra de Vietnam dividieron el país en el paralelo 17 entre lo que se llamó Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La India. En el siglo VIII, Marco Polo estableció una ruta comercial para llevar especies y otros productos valiosos desde el lejano oriente hasta los reinos europeos. Sin embargo, a partir del siglo VII, la ruta terrestre dejó de ser una opción, por lo que potencias europeas enviaron sus flotas hasta el Océano Índico. El primero en llegar fue el portugués Vasco de Gama, que alcanzó la costa sur de la India en 1498. Las expediciones europeas aprovecharon las peleas internas entre los reinos autóctonos para establecer las primeras colonias y hacerse de control en el comercio. Sin embargo, las potencias europeas también peleaban entre sí, pero a principios del siglo XIX la Compañía Británica de las Indias Orientales había conseguido sacar a los demás países europeos y dominar gran parte del territorio de la India. Esta empresa tenía el monopolio del comercio desde la India, pero también actuaba como una representación del Imperio Británico. De esta manera empezó el dominio británico sobre la población de la India. En 1857 tuvo la primera guerra de independencia, en la que varios reinos y militares indios se rebelaron para liberarse de los europeos. Los rebeldes atacaron cuarteles y puestos de mando, pero las autoridades británicas consiguieron controlar las revueltas y la corona británica intervino para controlar el país. La Compañía de las Indias Orientales se disolvió y se creó el Raj británico, un sistema a través del cual el gobierno británico mandaba en la India. El control y la representación de los británicos sobre la población dio fuerzas al movimiento independentista indio. Mahatma Gandhi fue una de las figuras más representativas de este movimiento, que reclamaba el fin del régimen colonialista. El Reino Unido combatió contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, así que muchos pueblos que se encontraban bajo el dominio del Raj británico aprovecharon para rebelarse, por lo que el 15 de agosto de 1947 la India consigue independizarse y su territorio se dividió en dos con Pakistán.